Para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este martes 18 de noviembre del 2025. Un placer estar aquí con ustedes, martes que parece lunes, con eso que el día de ayer nos tomamos el día. Porque ya de aquí para adelante a todo lo que da todo el mes de noviembre y de diciembre, a darle con todo para cerrar el año al 100. Bueno, una temperatura en este momento de 14 grados. Vamos a tener una máxima de 16 y tuvimos una mínima de 9. Oigan, sí, frío, ya se siente el frillito, por fin llegó el frío a Cananea, ¿no? A ver, que mañana hay probabilidades de lluvia con el frente frío, ¿no? Mañana 63% de probabilidades de lluvia hay aquí en Cananea, a ver qué tal. Pero bueno, por lo pronto, el primer frente frío que se siente, ¿no? Porque los frentes fríos anteriores, pues, nos habían pasado de noche prácticamente. Antes de empezar con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina 645-10-128-33, el WhatsApp 645-34-05501 para que nos envíe un mensajito donde nos está escuchando, donde nos está viendo, está aquí en Cananea, en qué colonia o está fuera de Cananea. Mándenos un WhatsApp al 645-34-05501. Y en nuestras plataformas digitales nos encuentra como elmineral.com.mx, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en Spotify y en YouTube estamos como @elmineraltv, como Oro Radio 107.3 FM, nos encuentra en Facebook y en Instagram. Y en Alexa, dígale Alexa, reproduce la radio comunitaria de Cananea en TuneIn y ahí nos puede escuchar también en todo el mundo. Oigan, mientras hay internet, ¿no? El otro día que se fue el internet, pues no nos escuchábamos, al menos nosotros. Vámonos con la información rápidamente. Híjole, un día muy movido después de que el día de ayer nos tomamos el puente. Años que no teníamos... que nos tomábamos un día, ¿no? Pero bueno, ya meritaba. Mire, de acuerdo con el gobierno capitalino, en noticias nacionales, de acuerdo con el gobierno capitalino, al menos 17,000 personas acudieron a la marcha de la autoproclamada Generación Z en las inmediaciones de Palacio Nacional y Paseo de la Reforma el pasado 15 de noviembre. Durante la manifestación se escucharon consignas en contra del gobierno federal y de Morena, así como llamados a fortalecer la seguridad en todo el país. Respaldada y promocionada por el expresidente Vicente Fox, es lo que dicen algunos. La manifestación ha desatado polémica, pues se le ha acusado de usurpar el nombre de la generación Z, nacidos a finales de los 90. Bueno, mucha controversia derivado de esta manifestación precisamente, y la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Bloque Negro tenga que ver con la 4T y confirma desfile militar del 20 de noviembre. Órale. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los encapuchados del Bloque Negro que tiraron las vallas en Palacio Nacional tengan que ver con el movimiento de la 4T. Ayer mostré las fotografías, dijo la presidenta, son grupos que no pertenecen a nuestro movimiento. Hay preguntas que los pueden contestar la fiscalía, porque ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha, fue lo que dijo la mandataria, quien aseguró que no tiene nada que ver con esto. Es parte de esta retórica que quieren hacer estos grupos, no tienen nada que ver con nuestro movimiento, nosotros luchamos de manera pacífica, es lo que dijeron. Órale, a ver, y que la presidenta de la República indicó sobre el llamado a la nueva marcha prevista para el 20 de noviembre, que el desfile militar tradicional se llevará a cabo. Así que vamos a ver también qué pasa ese día. Bueno, vamos a ir a una pausa rapidísimo, regresamos.
Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. En la educación de tus hijos, cada decisión cuenta. Elige una base sólida. Elige el Instituto Hashem Reina. Abrimos inscripciones para el ciclo escolar 2025-2026. Ofrecemos una verdadera educación integral, bilingüe, con robótica, arte, deporte y lo más importante, una formación en valores cristianos que forja el carácter. Nuestro diferencial es la atención personalizada y nuestro modelo educativo único basado en la honra al niño, porque cada estudiante es invaluable. Contamos con incorporación a la SEC y el sistema LAM para un alto nivel académico. Asegura hoy el lugar de tu hija o hijo con una oferta especial en la inscripción anual. Tenemos descuentos de hermanos y convenios. Comunícate al 645-688-1936 o a nuestros WhatsApp 645-113-3512 y 645-110-3459. O visítanos en calle Cuitláhuac, número 2, Colonia El Abasto. Instituto Hashem Reina. Fe, carácter, sabiduría. La mejor inversión para su futuro. Instituto Hashem Reina. Patrocinador de Oro Radio. Ferretería Nuevo Casalugo, te recordamos que tenemos en existencia más de 100,000 artículos para todo uso. Somos la ferretería más grande y mejor surtida de Cananea y la región. Lo que busques, aquí lo tenemos a los mejores precios. Pintura de la mejor calidad, electrodomésticos, herramientas, insumo para el albañil, el carpintero, el soldador, el electricista y además equipos de seguridad industrial como los chalecos, cascos, lentes, guantes y calzado. Ahora con nuestro nuevo servicio de duplicado de llaves al instante. Hasta el mejor chile colorado molido y mucho más, Bacalochi. Aquí en Nuevo Casalugo, patrocinador de Oro Radio. ¿A dónde tan temprano? A la prepa. ¡Hasta allá! No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos. ¡Ah, qué buena onda! ¡Sándale! Nos vemos. Bien, bye. Hola. Hola. ¿Ya a trabajar? No, a la universidad. ¡Qué bien! Sí, nos vemos. Bye. Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños, porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Bueno, vámonos con información local. Esta tarde se encuentra con nosotros el comandante Luis Alberto Mendoza para que nos hable del programa de DARE, este programa tan importante en toda la República Mexicana, pero obviamente lo que a nosotros nos corresponde, que es Cananea, por aquello de hablar con los niños de toda la prevención y que conozcan los peligros que hay. Es importante poner en la mesa esos temas. Mendoza, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Yasmín, a ti, a todo tu auditorio. Sí, traemos trabajito ahí. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿cómo van los cursos de DARE? Creo que algunos ya terminaron el ciclo, otros todavía están activos. Sí, ahorita acabamos de terminar uno en la técnica. Sí. Sobre la cuestión de la prevención de adicciones. Por instrucciones de la alcaldesa y de nuestro comisario diseñamos un curso sobre las cuestiones del fentanilo, los vapeadores, la marihuana, el alcohol, el tabaco, todo eso, ¿no? Para ver las cuestiones de los efectos. Sí. Sobre todo ahorita le estamos dando mucho la cuestión del fentanilo, ¿no? Esa droga está muy tremenda ahorita últimamente y le hemos estado pegando mucho eso. Ok. ¿Ya llegó esa droga también a Cananea o es para prevenir? Es prevención, es prevención. Okay. Ahorita las estadísticas que tenemos ahorita, nos encontramos en el segundo lugar, ¿no? No del municipio, del estado. Segundo lugar, primero lo tiene Baja California. ¿Segundo lugar en prevención o segundo? En adicción. En adicción, en Sonora. Tenemos el segundo lugar, Baja California tiene el primer lugar. Baja California, el primer lugar en adicciones. En adicciones. Mucha tarea por hacer. Claro, y le hemos estado dando muy duro en la cuestión de la prevención, ¿no? Sí. Háblame un poco de los cursos que van y les dan a los niños, a los jóvenes. ¿Cómo se le habla a los niños y a los jóvenes de una situación de esta índole? Ok.
Primero que nada, hablamos con los jóvenes, ¿no? Vemos, dentro de un aula hay 3 tipos de estudiantes, ¿no? Tenemos los auditivos, los visuales y los kinestésicos. A todos esos tienen su forma adecuada de cómo llegarles, ¿no? Para hablarles, hablamos sobre todo las cuestiones de los efectos que hacen las drogas, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, todos esos tipos de drogas. ¿Qué tan riesgoso es consumir con ella? Sobre todo ahorita el fentanilo, les hablamos que es una adicción muy peligrosa, ya que no tiene color, no tiene sabor. Eso es lo que la hace más peligrosa, ¿no? La droga esa. Y como hablamos, hacemos actividades, tenemos un detalle ahí de la cuestión de la toma de decisiones. Ahí les hablamos sobre la toma de decisiones, para que tomen ellos buenas decisiones, una serie de técnicas que vamos aplicando con ellos, ¿no? Que que vayan captando ahí sobre los todo jóvenes. la información. ¿De qué edad a qué edad dan estos cursos de capacitación? Estos cursos ahorita los estamos dando de segundo, tercero, de secundaria, y ya preparatoria y técnica. A los de primaria no les dan todavía. Ahorita los de primaria todavía no hemos estado entrando ahí porque estamos esperando que nos llegue un material para poder trabajar con ellos, porque no les podemos dar el mismo material, la misma información que se les da a los de la secundaria a los de primaria, ¿no? Ese es otro tipo de enseñanza. Oye, comandante, pero a ver, el tema de los adolescentes está fuertísimo y con el uso y abuso de las drogas, entonces ahorita están tremendos los están jóvenes. tremendos, sí. Ahorita lo que andamos viendo mucho con los jóvenes es sobre los vapeadores, ¿no? Los cigarros eléctricos, todo eso, a que verán qué daño hace a la salud, sobre todo los cánceres que dan. Les ponemos imágenes, les hablamos todas sus consecuencias que lleva cada uno de ellos, y parece si captan. Tiene que ver mucho, obvio, el entorno social donde se desenvuelvan, tiene que ver familiar. Mucho los valores, los valores son principalmente los valores, ¿no? Ok. Oye, pues qué gran trabajo que están haciendo, es de muchos años, pero no han quitado el dedo del renglón ahí. Qué bueno que le siguen y que se hace como de manera preventiva, y ya estará también de cada joven la decisión que tome, pero por lo menos el trabajo previo que se haga, ¿no? Así es. Incluso tenemos escuela para padres, donde sentamos al padre, al hijo y a la maestra, ¿no? Y hablamos con los 3 para que cada quien ponga lo que es su granito de arena, pues. Cada quien haga su parte, y parece que hemos estado dando un buen impacto ahí. Qué bueno, van bien. Sí, vamos bien. Y bueno, también ya culminaron los cursos, ¿o cuándo van a culminar? Hoy acabamos de terminar un curso en la escuela secundaria técnica, fueron alrededor de 2,600 alumnos. Wow, que terminamos la primera etapa con ellos, ¿no? Ahorita estamos trabajando con la preparatoria líder. Estamos trabajando con ellos, y ya terminando con ellos nos vamos extendiendo a otros tipos de instituciones educativas. O sea, van programando las escuelas. Sí, vamos programando las escuelas, y a como las vamos sacando, vamos avanzando con ellos. Muy bien, pues enhorabuena, excelente trabajo el que están realizando, y también ir agarrados de la mano como comunidad, padres de familia, las autoridades, y no querer tapar el sol con un dedo. No. Sobre todo ver las consecuencias que hace las drogas, sobre todo el alcohol, ¿no? El alcohol, que son una de las drogas legales que hay, permitidas, no se puede decir permitidas, son legales, pero no porque sean legales quiere decir que no hagan daño. O sea, es lo que decimos los jóvenes. Hay 2 grupos, las legales y las ilegales, pero no porque estas sean legales quiere decir que no te hacen daño. Claro. Hacen el mismo daño hacen. Y bueno, pues enhorabuena, comandante, por todo lo que se está haciendo. ¿Ya cuántos años de estar al frente de DARE? Ya tenemos alrededor de unos 10 años. 10 años.
salimos un tiempo, volvimos y así hemos andado diferentes comisiones, pero aquí andamos trabajando con los jóvenes. Qué maravilla. Bueno, también sería interesante preguntarle a los directores, por ejemplo, al director de la secundaria. Es directora de la secundaria técnica, a ver qué tal permeó entre la juventud, claro, y el aprovechamiento de los jóvenes ahí y demás, sería también muy interesante. Sí, muy bien, pues algo que desees agregar, comandante. No, pues sobre todo, pues cuidarnos, nuestros jóvenes, como dice nuestra señora presidenta, nuestro futuro de México, ¿no? Evitar que consuman drogas y sobre todo los padres, que no vean la escuela como una guardería, no la vean como una guardería, que claro, la educación viene de casa, y si un joven tiene buenos principios, buenos valores, va a ser imposible que va a delinquir. No el 100%, porque nada es seguro, ¿no? Pero claro, sí va a disminuir mucho las adicciones. A la hora de las decisiones. A la hora de las decisiones, sobre todo con el programa que le enseñamos de toma de decisiones, ¿no? Así es. Eso es un programa muy bueno y se lo hemos estado enseñando a los jóvenes. Excelente, muy bien, pues Mendoza, no, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Qué bueno, a ver, ¿por qué vienen las fiestas? Y también, no nada más es ahorita para los estudiantes, ahorita ya todos empezamos con el uso y abuso de empinar el codito y demás, de aquí hasta Guadalupe Reyes. Ahí, Guadalupe Reyes. No, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti para estar pendiente de lo que estamos trabajando en la comisaría, y ahí estamos a la orden. Excelente, muchas gracias. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros el comandante Luis Alberto Mendoza del programa DARE y todo lo que están haciendo en relación a. Bueno, vamos a una pausa rapidísimo, regresamos. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Ponte Blue, Blue Dental, ponte Blue, Blue Dental. Limpieza, blanqueamiento, cirugía, rellenos, puentes, radiografías. Para sonreír bien, tu sonrisa debe estar al 100. Hey, siempre promociones todos los días de la semana. No lo pienses para mañana, no, hazlo hoy en Blue Dental. Blue, yeah. Ponte Blue, Blue Dental, ponte Blue, Blue Dental. Avenida Juárez, 117, Colonia Centro. En Las Cabañitas, 645-332-9451. Cosméticos Swan, siempre a la vanguardia. Te ofrecemos productos para el cuidado de la piel. Amplia variedad de cosméticos, desde lo más básico hasta lo que está en tendencias. Productos para la aplicación de uñas, para el cuidado del cabello. Manejamos precios increíbles desde mayoreo y menudeo. Somos la opción. Ya no cambies más, variedad, calidad, solo en Cosméticos Swan. Calle Tercera Oeste y Callejón Hidalgo en El Ronquillo. Nuestro horario, lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Domingo, 10 de la mañana a 4 de la tarde. En Nueva Imagen Spa, nos gusta consentirte. Es momento de hacer un alto y relajarte porque te lo mereces. Ven a Nueva Imagen Spa, siéntete bien, vive la experiencia. Aquí te ayudamos a tener un día perfecto. Te ofrecemos masajes relajantes, reductivos y postoperatorios, así como faciales, baños de novia, depilación permanente y con cera, entre otros. Agenda ya tu cita al 645-330-4575 o al 645-109-1978. Te esperamos en Avenida Obregón 299, entre 14ª y 15ª Este, en la Colonia Los Pinos. Nueva Imagen Spa, patrocinador de Oro Radio. Durante años, fuimos la semilla de un sueño innovador, EMAC. Hoy, ese sueño ha crecido, se ha expandido y tiene un nuevo nombre que refleja todo lo que somos. Con orgullo, les presentamos la Escuela Multicultural Americano de Cananea, EMAC. El cambio de nombre refleja nuestra evolución. Más idiomas como el inglés, francés y la programación. El lenguaje del futuro. ¿Qué nos hace únicos? Nuestro modelo Gnosion, alineado con la ONU, que empodera a los estudiantes a identificar
crear, proponer y ejecutar soluciones a problemas globales con una atención personalizada. Somos la misma escuela de siempre, la que conocen y en la que confían, pero con una identidad más abierta, más global. Para nosotros, EMAC es una comunidad que forma estudiantes felices, seguros y listos para transformar el mundo. Para padres, la misma esencia, ahora con mayor propósito. Para estudiantes, la misma familia, con una identidad más fuerte. Para Cananea, la misma escuela, con misión internacional. Escuela Multicultural Americano de Cananea. EMAC, el futuro se vive hoy. Te esperamos en la Colonia Campestre, a un costado del Club de Leones. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Bien, ya son las 12:25 y está con nosotros el doctor Odilar Moreno Grijalva, economista, abogado, funcionario, catedrático y también comunicador. Bienvenido, doctor, qué gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Yasmín? Ya lo integramos al gremio de comunicadores. Muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Ya tenemos en esto, estuve algunos años en la televisión por ahí en Baja California, entonces... Hay que sumarle también al currículum ahí esa parte, porque... Sí, recuerdo porque el primer programa que tuve era a las 5 de la mañana. ¿Qué tal? De 5 a 8 de la mañana. Había que levantarme a las 2:30 de la mañana. Sí. Pero bueno, ha sido una buena experiencia y ahorita... Pues aquí andamos, estuve en Hermosillo, ahora en Cananea, y andamos viendo también algunos asuntos legales, algunos clientes que estamos atendiendo por aquí. Qué bueno. A ver, doctor, me interesa mucho ver usted como cananense y que vive fuera y que quiere tanto a Cananea, ¿cómo ve en este momento la ciudad? ¿Cómo ve? Porque nosotros que estamos aquí a lo mejor no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, nosotros que vivimos tan acelerados, consignar la noticia, consignar la noticia, pues a lo mejor no nos damos cuenta de muchas cosas, pero... usted que va y viene, ¿cómo ve en este momento Cananea? Mira, Cananea hay que entenderla en un marco nacional y regional. Okay. Eso, dentro de ese contexto, en ese entorno, pues no somos una comunidad aislada ni mucho menos. Lo que sí me ha tocado observar, yo conozco muchas ciudades del país, ciudades mucho más pequeñas, menos productivas que Cananea, que están en mejor estado. Con una mejor infraestructura, con un mejor sistema de servicios por parte de los gobiernos municipales y o estatales. ¿Como cuáles municipios? Por ejemplo, aquí mismo en Sonora. Aquí en Sonora, Isa Magdalena, es una ciudad sumamente limpia. Acabo de estar ahora en los días de San Francisco, una ciudad ordenada, limpia, tranquila, no cara, con orden, con disciplina y no tiene una fuente específica así que les dé todas las ganancias del mundo, como las dan las empresas mineras en Cananea. Sí. Y he andado también en la zona del río, los pueblos recibieron una oxigenación tremenda en los últimos años. Sí. Todos los pueblos están mucho mejor que antes. Se ven bonitos, se ven muy modernizados. Algunos de ellos ya son pueblos mágicos, muy poquitos, porque hay que hacer todo un proceso. Sí. Cananea le sobra espacio y argumentos históricos para ser pueblo mágico. De hecho, tiene mucho más argumento histórico que muchos de los llamados hoy pueblos mágicos. Claro. Si nos vamos simplemente a las cuestiones históricas, hay, insisto, argumentos muy sólidos. Para hacer más que Magdalena, bueno, supuesto, que Álamos Ures. No sé, pero Magdalena, Ures, sí, Ures, que tienen Magdalena, lo suyo, sin duda. Sí, pero Álamos, por ejemplo, tiene una parte turística, la historia, la fantasía de María Félix, ¿no? Sí. Nadie me está preguntando, pero yo no soy fan de María Félix, así que... Pero bueno, en fin. Yo sí, doctor. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, los argumentos que utilizaba, pues muy al estilo de ese entonces, pero de las primeras mujeres que brillaron a nivel internacional, tal vez por su belleza, que hoy en día yo más que ir con la belleza de una mujer, voy con la inteligencia de una mujer, y si van de la mano, pues qué maravilla. Pero Lo que pasa es que yo creo que María Félix siempre actuó como María Félix. Sí. Ella era María Félix en todas las... Independientemente del personaje. Sí. Superponía su personalidad sobre el personaje. Sí. Y de su belleza, bueno, pues yo me quedaría con Elsa Aguirre, ¿no? Digo, hablando de ese tiempo, ¿no? Okay. Pero bueno, Álamos, bueno, es esa parte turística, bien manejada,
Pero Cananea es la cuna de la Revolución 1906. ¿Cómo no? Está desde el corrido de la cárcel de Cananea. Sí. Aquí en el Portón nació el Moro de Tumpa. Sí, O sea, hay edificios emblemáticos que debieran o que pudieran ser rescatados, y no hablo solamente de la cárcel o de las minas viejas, de aquel viejo tren, ¿te acuerdas de la Mocha? ¿Te acuerdas de todas esas gestas que se vivieron? Hay partes históricas, algunas como el banco, Ajá. que terminó quemado. Hay otro banco, el que fue el Banco Minero y Mercantil, en el puro centro de la ciudad, no sé qué sea ahorita, se ve solo. Hay muchas partes rescatables. El Bancomer que está en la esquina de la Democracia. Sí, en la esquina de la Democracia. Estaba en venta, no sé si ya lo habrán comprado. Estaban vendiéndolo en 7 millones de pesos, no sé si ya lo habrán comprado. Quién sabe. Y esa parte del centro viejo de la ciudad tiene algo que puede rehacerse. Por ejemplo, los túneles que están abajo de la parte céntrica que conducen pueden ser inclusive un atractivo turístico, irse un poco por el turismo cultural. Sí, meternos un poco en todo eso, ¿no? El propio estadio hay que remodelarlo, o ahí jugaron figuras enormes como el propio Aurelio Rodríguez y muchos más, ¿no? Entonces, todas estas cosas es posible fomentarlas, es posible entrarle, hay que arrastrar mucho lápiz, hay que hacer estudios financieros, hay que hacer estudios demográficos, pero también estudios que tengan que ver con economía y la forma, pues, de potenciar toda la parte esa histórica de Cananea. Que se ha dejado un poco de lado. Hay varios libros de Cananea, hay personajes importantísimos que vieron la primera luz del día aquí en este pueblo, ¿no? Sí. Y sin embargo el crecimiento de Cananea ha sido lento con el transcurso de los años. Presidentes van, presidentes vienen. Se quedó estancado. Unos buenos, unos malos, otros regulares, pero yo creo que ha sido la inmovilidad presidencial de todos, independientemente de los partidos, y actúan nada más por inercia. Con que no se caiga, además el pueblo, estamos del otro lado. Ahorita hay asuntos que se pueden hacer y dejar de atenerse a que un partido político les va a dar el sustento y los va a volver inmortales. Esa es lo que iba, bueno, aparte de eso, la parte económica, o sea, se atienden a que les recortaron el presupuesto y ahí se estacionan y dicen, pues no hay dinero, no hay recurso, pero ¿en dónde está la creatividad, no? Claro, la inventiva, la creatividad, todo ese tipo. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen un costo financiero o un costo económico. Pero ahorita, y sucede con todos los gobiernos del país, básicamente con los gobiernos de Morena, que se han vuelto muy poco autocríticos. Y en el momento que tú abandonas la autocrítica, dejas de tener la sensibilidad. Ahorita hay un discurso presidencial de Claudia Sheinbaum, lo voy a decir en términos muy rancheros, un discurso muy bravero. Parece que estuviera peleándose con la gente. Que se pelee con los marchistas es un asunto, no con el resto de la población. El plan Michoacán resultó en un fiasco en el primer enfrentamiento. Está ardiendo 7 poblaciones de Michoacán. Y en otros casos, como el caso de Sinaloa, el caso de Tamaulipas, el caso de Baja California, los gobernadores parece que recibieron la instrucción de adoptar un plan y un discurso muy alegre, como si no estuviera pasando algo malo y diciendo somos más fuertes que nunca porque el partido es más fuerte. Sí. Es que tapar el sol con un dedo, eso, ¿no? Pero el PRI era muy fuerte hasta 1987, que se crea la corriente democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, todos ellos que terminan saliendo del PRI. Sí. Cayó el PRI, cayó el PAN. En Baja California gobernó 30 años, en México 2 sexenios y se cayó, se hizo trizas. El PAN está luchando ahorita por conseguir afiliados en el país que le permitan mantener su registro como partido político nacional. Híjole. Hasta ahí ha caído el PAN después de tener 2 presidentes de la República. Morena, el PRI andaría por la misma, ¿no? El PRI es un cadáver insepulto. Sí. Así es un cadáver así que como se el PRD que perdió el registro también a nivel nacional. El PRD ya es un cadáver muerto, enterrado, y trae todavía 58 litigios entre ellos por lo que queda del PRD. Entonces, si Morena en todo el país entonces se vuelve autocrítico y empieza a escuchar las voces internas de autocrítica, corre ese riesgo. No todo está ganado. Michoacán de antemano está perdido el 27 para Morena. Está totalmente perdido y algunos estados aledaños también enfrentan problemas. ¿Pero qué otros partidos hay para Michoacán? Porque me está hablando de puros cadáveres entre lo que queda del PAN, lo que ya se murió del PRI, lo del PRD que ya no existe. Pues sí, pero Michoacán... La línea independiente podría ser. Mira, tenemos 2 ejemplos. Michoacán, el muchacho, el presidente Manso, que acaban de matar, era independiente. Sí. Aquí les ganó 2 veces Lalo Quiroga por la vía independiente. Sí. Entonces, la gente ya está volteando a ver otras opciones. La franquicia de los partidos políticos que se volvió un negocio,
para Sí, recibir múltiples claro. cantidades de dinero. Yo creo que ha sido un negocio de toda la vida, ¿no? Así Los es. partidos políticos. Y con ello los que nacieron posteriormente al PRI, pues siempre han sido con cuotas de familias, el Partido Verde, con Todos el Niño ellos. Verde y Negocios familiares. negocios claro. familiares. Entonces, aquí la gente va a voltear a ver más que a los partidos, a las figuras, a los líderes. Con Morena hubo un gran triunfo. Yo soy militante activo de Morena, Sí, fui uno sí, de los sí, fundadores de Morena en Baja California. Ujú. Sin embargo, soy crítico. Claro. ¿Por qué? Porque prefiero que las cosas se hagan bien. Ha faltado muchísima operación política en todas partes y Cananea no es la excepción. Sí, Los sí, problemas que enfrenta ahorita Cananea ni siquiera son importantes. Se están enfrentando a un tema ahorita, después del escarceo ese con los comerciantes que pagan, no pagan, reducciones hasta el 90%, y bajarle a la idea de cobrar eso el año 2026, el año que entra. Pero de todas maneras, una negociación tardía porque la gente ya quedó inconforme. Claro. Al menos ese sector ya quedó inconforme y quedó lastimado. Están lastimadas las viudas también. Sí, sí, Acabo de andar caminando por ahí, hay una calle que se llama Cuitláhuac, la anoté sí, por sí, cierto. sí, es la calle que atraviesa toda la ciudad y que está en pésimo estado porque desde el gobierno de Fernando Herrera quedó la obra a medias y en la administración de Lalo no se pudo hacer nada y siguen ahí, creo que habían hecho un comité en esta administración Sí, para pero de rescatar. repente parece a unos días del informe Ajá. y ya parece nuevamente abandonado todo eso. Es una arteria importante, es la conexión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Entonces son cosas no difíciles. Atender a las viudas tampoco es difícil. Ahora hay que tener mucho cuidado porque a la presidencia municipal se le acercan problemas serios. Hay grupos de la sociedad organizados en Cananea que están planteando el no pago del impuesto predial. Ujú. Y ese sí es un asunto muy grave porque el impuesto predial es la principal fuente de ingresos de un gobierno municipal. Claro. Aparte de transferencias y demás, pero es muy importante. Y la negativa al impuesto predial, ¿qué te pueden hacer? No te pueden quitar, no te pueden embargar. Hay gente que dura sin pagar el impuesto predial 2, 3 años, no pasa algo, al final de cuentas paga un recargo y se pone al día. Sí, sí, sí. Entonces, este intento, si se logra, va a poner en un serio predicamento al gobierno municipal, porque es una fuente de ingresos muy importante. ¿Se está a tiempo de negociar? Claro que se está a tiempo de negociar. Del asunto ahorita de los mineros, que tampoco ha encontrado salida, el asunto del abasto de medicamentos, tampoco se ha encontrado al final la luz del túnel. Sí, sí. O sea, muchas cosas como estas, que yo viéndolas de fuera, te digo, anoté algunas cosas, pues no se han resuelto. Lo de los mineros estuvieron en reunión hace un par de días en la Ciudad de México con Ajá. la Secretaría de Gobernación, en donde estuvo también, aparte de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, estuvo el secretario de Trabajo, Marat, y estuvo el gobernador de Sonora con los mineros de la sección 65 y que están esperando, yo creo que para esta semana, ¿no, Marta? Van a poner en la mesa una negociación que parece ser que pudiera llegar por fin a buen fin. Pudiera llegar, es lo que dijo el delegado del Sindicato Minero Nacional, Heriberto Verdugo, en la última entrevista que le hice la semana pasada. Entonces, bueno, los mineros retirados pues recibieron también ahí el apoyo solidario. O sea, hay algunas cosas que han avanzado, ¿no? Sí, aquí el asunto es que ese tema de los mineros es un tema que en el presupuesto federal nacional, No que está. supera los 18 mil millones de pesos, Ajá. es quitarle menos de un pelo a un gato. Sí, sí, sí. O sea, es ilógico seguir adelante con un problema de eso que no es un sacrificio presupuestal. Exacto. Así de sencillo. Sí, No sí, requiere, con una hora de venta de petróleo a las 3 de la mañana se soluciona ese asunto. Sí. Petróleo legal, no guachicón. O sea, no es algo que impacte realmente, pareciera más bien una terquedad gubernamental. Llegar a un acuerdo. Soltar eso no pinta para el gobierno, se recupera inmediatamente. Ok. Entonces es como a un multimillonario pedirle 50 centavos prestado, pues evidentemente él ya ni siquiera sabe que existen monedas de 50 centavos. Sí, 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 sí. Entonces, muchos temas de esto, te digo, requieren de operación política, requieren de un análisis muy serio. Y lo peor que puede hacerse es provocar a la sociedad negándole su derecho a manifestarse. Híjole, este tema también. Eso es terrible. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos se divide en dos. La parte dogmática, que son los primeros 29 artículos, Sí. y la parte orgánica.
Esa parte dogmática se refiere a los derechos humanos. Sí. Y en los derechos humanos está consagrada la libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de imprenta, que ahorita son la libertad de comunicaciones. No puede ir ninguna disposición, ni municipal, ni estatal, ni federal, en contra de un artículo de la Constitución mexicana. Y aquí se están conculcando o quitando los derechos constitucionales de ciudadanos mexicanos que pueden estar o no de acuerdo con nosotros, pero su derecho a manifestarse tiene que permanecer vigente. Porque lo que argumentaba César Fuentes era que no se está prohibiendo, que únicamente se está para orden, que pidan que informen del día y la hora, para efectos de orden, dijeron ellos, no para bloquear o A ver, de repente sucede un accidente y la gente se manifiesta públicamente en ese momento. El accidente no estaba programado. Claro. Entonces la gente tiene derecho a manifestarse en ese momento. No puedes tú estar programando, me voy a manifestar tal día y tal día. Lo de César Fuentes es una forma de estar diciendo no estamos en contra de la Constitución, nada más pedimos que nos informen. En ese momento se está atentando contra la libertad de expresión, de asociación y la libertad de manifestación. No se tiene por qué solicitar un permiso, absolutamente no. Ni la Constitución, ninguna ley reglamentaria habla de eso y en ninguna parte del país sucede. Pero en este caso el reglamento municipal está por debajo de la Constitución, claro. Y la Constitución es la máxima, ¿no? Entonces, como un reglamento municipal, que es el bando de policía y gobierno. Sí, que antes era policía y buen gobierno. Sí, el bando de policía y buen gobierno se llamaba así en todo el país. El bando de policía y gobierno actualmente no puede sobreponerse a una disposición constitucional. Así de sencillo. Son reglamentos, algunas son leyes secundarias, algunas son leyes complementarias, algunas son de carácter o de alcance regional. Hay algunas constituciones que son poquito diferentes a la Constitución General de la República, pero no contradictorias. Sí. Solamente le dan un pequeño viraje porque la regionalizan. ¿De acuerdo? Pero la parte básica, esencial, sigue siendo la misma. Ninguna disposición municipal puede estar por encima de la Constitución. Y cuando se toma una decisión de esa naturaleza, se está atentando contra la libertad de expresión y libertad de manifestación. Disfrazada bajo un reglamento municipal, eso no tiene validez alguna frente a la Constitución. Es así de sencillo. Y eso lo resuelve un muchacho de tercer semestre de Derecho, por favor. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? No se pueden prever las manifestaciones y organizarlas porque no son actos de gobierno, son actos ciudadanos. Y la gente puede manifestarse espontáneamente por algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Escucharlos a tiempo. Sentarse y platicar con ellos a tiempo. Hay que desactivar eso. Se desactivan. Para eso existen los armadores, para eso existen los negociadores políticos. Claro. Oye, pues si existen hasta los negociadores en caso de rehenes, ¿cómo no va a existir un negociador político que desactive esas propuestas, esas protestas o les dé un cauce determinado? Ahora, la otra parte, doctor, que me gustaría a mí conocer a través de su experiencia, de su expertise. A ver, ya está el problema, ya cometieron el error. Ahora, ¿cómo pueden subsanar esta situación? Porque es muy desgastante para la comunidad, que esté la comunidad peleados todos contra todos. Volvemos a lo mismo de siempre, cuando estaba la 65 por un lado, quienes no estaban de acuerdo con la 65, o sea, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos, acaba de mencionarlo, que hay gente especializada precisamente intermediaria para estos asuntos, pero ¿cómo podemos hacerle? Yasmín, hay que refrescar el discurso. Hay discursos que ya tuvieron su momento, su nivel de efervescencia y dieron resultados. Pero el discurso como manifestación política, como manifestación oral o verbal, tiene que irse adaptando a los tiempos. Morena ahorita tiene que dejar de lado el discurso triunfalista. No es este año electoral, es hasta el 27 en la elección federal para diputados. Bien, ¿qué es lo que tiene que ir? Tiene que transcurrir hacia un discurso de conciliación con la sociedad,
a un discurso de conciliación, de armar consensos, de tejer acuerdos con esa sociedad para que pueda llegar pacíficamente a las elecciones intermedias del 2027. Sí. Si siguen en esa posición del discurso victimizándose, inclusive con algunas imposturas o algunos montajes que han hecho, y no voy a dar datos, pero... No, pues deme datos. Entonces... Operación Cicatriz. Ahí lo que tiene que hacerse es un discurso de conciliación, sin que se entienda que eso significa que la autoridad se humille, no. Quien tiene el monopolio del uso de la fuerza en México es el Estado. Claro. El Estado mexicano tiene el monopolio del uso de la fuerza. Está legalmente capacitado para ejercer la fuerza y mantener el orden. Sí. Pero cuidado, porque de ahí, en un grado extremo, es muy poco el tránsito hacia una dictadura. No estamos en ese nivel. Pero hay focos rojos ya cada vez más frecuentes porque el discurso no ha cambiado. Y no se tiene el control que tenía Andrés Manuel López Obrador sobre toda la sociedad. ¿Por qué? Porque es otro el personaje que ya que despacha en Palacio Nacional. Ese discurso ya dio lo que iba a dar. Como el discurso de abrazos, no balazos, ya llegó a su fin. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano? Insisto, negociar en todos los ámbitos, canalizar esas protestas, darles una salida institucional, pero que mantenga a la sociedad tranquila, ecuánime. Y como la sociedad, a ver, porque la sociedad está la otra parte, que está la parte dolida también, en donde no hay recursos, en donde el gobierno cada vez le exige más a los empresarios o emprendedores, en este caso, con la jornada de 40 horas, con el aumento al salario. O sea, hay empresas grandes que lo pueden hacer, pero están agarrando parejo las chicas, las medianas y las grandes, y también está esta parte de decir, bueno, pues nos van a reventar, nos van a tronar, no vamos a poder. Sí, se tiene que tener cuidado y proteger al pequeño y mediano empresario, que son el motor de la sociedad. ¿Por qué? Porque las grandes empresas envían sus capitales al extranjero. Así de sencillo. Y a la bolsa de valores. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Lo que tiene que hacerse es un discurso de conciliación y dejar el discurso de confrontación, porque ese no lleva a nada. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan dañada que en muchas ocasiones prefiere la presencia del crimen organizado que de los malos gobiernos. Hay lugares en este país donde el crimen organizado mantiene la paz, la tranquilidad y genera mayor productividad en muchos pueblos y ciudades que se ha superpuesto sobre el poder político. Ese es el asunto. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad. ¿Qué se tiene que hacer? Enfrentar. Bueno, que lo enfrenten las autoridades correspondientes, pero no tiene por qué enfrentarlo la sociedad. Claro. Así empezaron las autodefensas michoacanas, con ciudadanos comunes armados contra el crimen organizado. No es posible eso. No es posible. ¿Por qué? Porque no tiene que darse una salida, también construir una salida para esa misma gente. Ahora dicen los analistas políticos y de marketing político que un gobierno o un partido máximo son 12 años, 18 años que esté la gente adepta y que empieza posteriormente a disminuir. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto, los periodos de vigencia de los partidos no son tan longevos, no son tan grandes. El PRI duró muchas décadas, el PAN duró solamente 2 gobiernos, Morena va en su segundo gobierno y en el primer año Claudia Sheinbaum está enfrentando crisis inesperadas. Por todos lados, especialmente con Estados Unidos, que el discurso del presidente de Estados Unidos fue terrible en la mañana. Sí, que sí o sí va contra el narcotráfico. O sea, voy a entrarle y a su manera él está defendiendo su país. No podemos meternos en eso. Ellos son responsables de sus propios criterios, de su propia política. Bueno, la presidenta también dio respuesta, ¿no? Que somos soberanos y que no va a entrar nadie y que vamos a defenderlo, pero pues está ahí Pues sí, pero ¿qué está haciendo el gobierno? Mandaron un contingente de miles de soldados a Michoacán a pacificar. Está ahorita Michoacán revuelto todo el estado y eso va a tender a paralizar a la sociedad y a la economía de ahí. Ahí van a perder agricultores, ganaderos, empresarios, obreros, todo el mundo va a perder.
que como me recuerda el asesinato del presidente municipal de Uruapan a Luis Donaldo Colosio, guardando obviamente las distancias y cada quien, uno para la presidencia de la República y este presidente municipal, pero, o sea, a lo que voy es, en el 94, el EZLN, todo lo que había en aquel entonces, hoy toda la revuelta que hay también, o sea, me parece muy similar a todo lo que estaba ocurriendo en aquellos años. Sí, pero fíjate, Yasmín, qué curioso, y guardando las debidas proporciones. Luis Donaldo Colosio era un candidato presidencial del PRI. Cuando lo matan el 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas, en ese momento el presidente de la República, Carlos Salinas, congela todos los servicios financieros los 2 días siguientes, se cierra banca, bolsa mexicana de valores, todo, para evitar la fuga de capitales. Y el PRI mantiene un estrecho cerco informativo y aparte el control de sus bases. Y logran salir de ese tema, capturando inmediatamente un pobre infeliz que lo procesan y que resulta culpable, que evidentemente no fue él solo, ¿no? Y que luego sale un segundo tirador. Sí, hace el 8 de noviembre detuvieron al segundo tirador que nunca lo dieron por válido. Pero bueno, sin embargo, a pesar de que era alguien que iba a ser el jefe del Estado mexicano, Luis Donaldo Colosio, su muerte no levantó esa ola de protestas. Y ahora fue un presidente municipal de una ciudad de 350,000 habitantes, como lo es Uruapan, y logra paralizar a todo el estado de Michoacán, inclusive parte de Guerrero. Inclusive ayer llegó hasta Guanajuato y coloca en un serio predicamento el discurso de la presidenta de la República y se le arma una manifestación terrible en Palacio Nacional. Y a quien habían matado era a un presidente municipal, a un modesto presidente municipal que había llegado por la vía independiente. A pesar de ser candidato independiente, logra paralizar al país y a la opinión pública por encima de los sucesos de Colosio. Lo cual es ilógico porque evidentemente Colosio, le digo con todo respeto, Colosio políticamente era un personaje mucho mayor que el alcalde de Uruapan, pero ahora el contexto es diferente. Claro que las dos son vidas humanas. Yo conocí a Manso, él fue antes militante de Morena, pero era un tipo tranquilo, decente, un buen hombre, un excelente padre de familia. Entonces, como vidas humanas son lo mismo, los dos. Y los dos plantearon una ruptura discursiva. El discurso en el Monumento a la Revolución del 4 de marzo de Colosio, ahí marcó, diría alguien, ahí firmó su sentencia de muerte. Y la forma de expresarse de Carlos Manso también lo puso en el mismo camino, en la misma senda de la muerte, en el mismo camino del desastre. Sin embargo, la sociedad ya más politizada hoy que antes, revienta y hace de Carlos Manso prácticamente un héroe nacional. A las 14 horas tenía compuestos 11 corridos el muchacho. Sí, aunque era local, pues ya se hizo un personaje a nivel nacional. Y aparte, todo eso posterior a su fallecimiento. Y se vuelve internacional el conflicto. Entonces de pronto dice, ¿cómo es posible que el asesinato de un presidente municipal haya pesado más en la opinión pública que el asesinato de Colosio? No pesó más. Pero con Colosio no había redes sociales, no había la libertad de comunicación que se da ahorita a través de todos los instrumentos de modernidad en la comunicación. Por eso ahorita llega este explosivo momento. Ahorita se pueden contener manifestaciones en vivo, las marchas. Pero en las telecomunicaciones, en redes sociales no se pueden contener. Claro. Ese es un problema nuevo que está enfrentando el gobierno federal y los gobiernos locales también. Así es. A ver, doctor, y en ese sentido, porque el tema tanto me parece, y a ver, usted acláreme, tanto de Colosio como de Manso, fue el narcotráfico, pero viene el presidente de Estados Unidos y dice, vamos contra el narcotráfico. O sea, pero a ver, acláreme usted. Hay una cosa ahí, hasta donde yo tengo conocimiento, con Colosio no había una relación directa de él con el crimen organizado y tampoco con ese muchacho Carlos Manso. Pero en su discurso. El asunto aquí, mira, yo enfoco mi crítica no al crimen organizado, te voy a ser franco, sino a los gobiernos que por enriquecerse en un periodo de gobierno han aceptado todo tipo de tratos, que muchos son desventajosos para ellos,
pero en esa ambición política radica. Crimen organizado ha existido siempre. Siempre. Exacto. Siempre. Sí. El asesinato como solución política ha existido siempre. Los 12 Césares romanos, los 12 murieron pasados a cuchillo. Sí. O sea, desde siempre ha existido. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es más visible por las comunicaciones que se dan. Ok. Se conoce más de pronto. Si tú el día de mañana compras el periódico, en la mañana que lees el periódico, dices tú, es del día de ayer el periódico porque ya todo lo que lees, ya te informaste por redes sociales. Por eso la actualidad, tu programa es un ejemplo de ellos. Sí. Entonces ya cuando uno se acuesta ya sabe lo que pasó en todo el día. Sí, exacto. Ese es el asunto. Y hay que diferenciar. El crimen de Colosio es un crimen de Estado, es un crimen ordenado desde las altas esferas del poder. Okay. Concretamente fue Raúl Salinas, el hermano de Carlos, junto con José Córdoba Montoya, el jefe de la oficina de la presidencia de Salinas. Y aquí en yo lo digo, lo voy a sostener, no es un acto perpetrado por el crimen organizado, el asesinato de Carlos Manzo. Okay. Porque a ellos es a quien menos les convenía sobrecalentar la plaza. La plaza, exacto. A ellos más que... no convenía. ¿De dónde surge entonces la instrucción? De las esferas de gobierno que lo empezaron a ver con temor en la próxima elección del 27, donde era favorito para convertirse en gobernador. Híjole, y bueno, a ver, tenemos 5 minutos antes de despedir, doctor, pero ahí me lleva a otro tema también. A ver, el tema donde le han quitado la vida a tantos candidatos, sobre todo en estas elecciones que acaban de pasar, y también a tantos ya políticos activos, como el caso de Manzo. Sí, existe un clima de crispación política. Existe un clima que no puede funcionar ya bajo esquemas viejos de contención. Por eso te decía, ahorita las manifestaciones, es más importante ahorita un influencer importante, serio, que un líder social de una colonia determinada, porque el líder va a llegar hasta donde llega la parte territorial que él controla. Y la gente que es autodenominados influencer, con características políticas, no tienen fronteras, llegan hasta donde sea. Exacto. Esa información. Por eso insisto, el discurso municipal, estatal, federal, tiene que ser un discurso de conciliación sin humillación. Pero es preciso que los gobiernos contraten a gente apta. Ya los gobiernos, en el primer año de gobierno, se cumplen las cuotas con los amigos que te ayudaron. Okay. Ya te ayudé yo, pero no me funcionas, muchas gracias, voy a traer a alguien que sea funcional y me resuelva problemas. Okay. Ese es el asunto, hay que oxigenar los gobiernos, hay que oxigenar el discurso, no con palabras huecas, no con palabras que la gente no entienda, sino en términos sencillos y mostrarlo con actitudes, con obras de infraestructura. Hay cosas que se pueden hacer en una ciudad, por ejemplo, la limpieza de una ciudad. Tú involucras a jóvenes estudiantes y pactas con los directivos del plantel que les tomen en cuenta el servicio comunitario como horas de servicio social y tienes a un montón de muchachos ayudándote a mantener limpia la ciudad, a pintar lugares en específico, así como se pintan escuelas. Los metes en otra dinámica. Al principio esta administración entró muy bien con la limpieza y luego la aflojaron ahí también. Ese es el asunto, porque están dejando que la oposición o los grupos inconformes tomen la agenda, porque el gobierno municipal no parece tener una agenda específica. Pero no les da a los grupos contrarios como para tomar la agenda, al menos aquí en Cananea, ¿no? Bueno, a nivel nacional lo estamos viendo con la manifestación, pero a nivel local yo creo que no les da como para tomar la agenda. No, sin embargo, hace 3 meses que yo he estado viniendo a Cananea y siguen los mismos temas. Sí, los mismos temas. Esos temas ya debieron haber sido resueltos. Por eso digo, ellos traen esa parte de la agenda y el gobierno nada más está reaccionando. El gobierno tiene que actuar, tiene que dejar de reaccionar, tiene que actuar y meterse y resolver, uno por uno los problemas. Claro. Algunos serán favorables, otros no. Quedará gente contenta, otra quedará no tan contenta, pero que quede más o menos neutralizada. Y con neutralizada no estoy hablando de meter gente a la cárcel, ni de detener, ni de golpear nada por el estilo. Pero tiene que empezar a resolverse un problema a la vez. Exacto. Uno, después pasamos al siguiente, pero el gobierno tiene que tomar la agenda y en esa agenda el gobierno tiene que hacer obras de infraestructura. Este día vamos a hacer esto, esta semana vamos a hacer esto, el mes que entra inauguramos esto, porque ahorita en 15 días entramos en un esquema de celebraciones. ¿Ya? En una semana, digo que 15 días. En una semana ya vamos a tener el programa del Día de la Familia de ahí para adelante. Ya, entonces todo el mundo empieza a hacer cuentas alegres o aguinaldo y todo, y deja de poner atención la gente en las actuaciones gubernamentales. Yo creo que el gobierno municipal tiene muchas salidas, tiene muchas alternativas para
hacer un buen gobierno todavía. ¿Hay tiempo? Sí, sí hay tiempo. No ¿Sí es hay tarde, tiempo? pese al error que se cometió con las viudas, que lo aceptaron ellos mismos, con los comerciantes que Ya es sacaron bien. ese flyer que no tenían que haber sacado. Voy a pecar de falta de modestia. Por favor, Esos problemas en 15 días. se hubieran resuelto. En 15 días yo te resuelvo todos los problemas. Sí, sí. Nada más necesitaría alguien que dentro del gobierno escuchara y dijera, ¿cómo le damos aquí? No van a ser 15 minutos, a lo mejor son 15 horas sin levantarnos de la mesa, pero se solucionan. Sí, y sí, mañana otro. Y a lo mejor no dormimos en 4 días. Les ha faltado mover la mano izquierda, pues nada más Ese es mueven el la mano asunto. derecha. Hay que mover las dos, hay que actuar, hay que salir a la calle. Insisto, y con esto concluyo, modificar ese discurso victorioso que no existe más que en la mente de quienes están en el poder. Vamos a un discurso fresco. ¿Victorioso para quién? Porque ni siquiera para ellos, ni siquiera para los gobiernos, menos para los ciudadanos. Sí, porque una cosa es lo que estamos oyendo y otra cosa es lo que estamos viendo y lo que encontramos en redes sociales. Exacto, así es. Pues, Muy bien. Hay Pues, tiempo. Doctor, muchas gracias por la visita. Qué bueno que se vino a tomar un cafecito con nosotros. Sí, muy bueno. Muy sabrosa la plática y pues por acá lo esperamos de nueva cuenta. Si van a andar Claro estos que sí. días por acá, volvemos a platicar. Sí, vamos a andar unos días más por acá todavía. Excelente. Muy bien, doctor. Muchas gracias. A Gracias. ti, Yasmín, a tu Estuvo- gentil auditorio, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Odilar Moreno Grijalva y gracias a todos ustedes, la cordial invitación para que nos acompañe ahorita a las 2 de la tarde. Gracias, se despide ustedes, Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. A través del 107.3